Hola, sean bienvenidos a esta presentación a cargo de Burgos Flores Listet, Carvajal Nájera Valeria, Flores Galicia Anet, Hernández Morales Daniela, Mariano Presa Lenny Lu y su servidora Mundial Aguilar, María Fernanda, con el tema Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que se ubica dentro de las principales prioridades como problema de salud pública, tanto en países industrializados como aquellos menos desarrollados. Es responsable de una elevada morbilidad y letalidad, ya que es uno de los principales agentes causales de una gran variedad de cuadros clínicos, desde infecciones como otitis media y sinusitis, hasta infecciones severas como septicemia, meningitis y neumonía. Continuamos con mi compañera Lice. El concepto del Streptococcus pneumoniae nos dice que es un género de bacterias que son gram positivas con forma esférica pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de las bacterias que son acidolácticas. Estas bacterias van a crecer en cadenas o pares, como podemos observar en las siguientes imágenes, donde cada división celular va a ocurrir a lo largo de un eje y de ahí su nombre del griego, que significa que se dobla o retuerce con facilidad como una cadena. En contraste, los gram positivos de estafilococos se dividen usando varios ejes y forman agrupaciones que son racimosas de células. Las características de Streptococcus pneumoniae es que es una bacteria gram positiva, normalmente anaerobia facultativa. Esto quiere decir que pueden crecer con o sin oxígeno porque pueden metabolizar energía aeróbica o anaeróbicamente. Es una catalasa negativa. La catalasa es una enzima que poseen la mayoría de las bacterias aerobias y se descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El desprendimiento de burbujas procedentes del oxígeno indica que la prueba es positiva y se les denomina catalasa positiva. Y al no producir burbujas, se considera que la bacteria no posee dicha enzima y se les denomina catalasa negativa. Esta bacteria es inmóvil, con forma ovalada, rodeada de una cápsula y suele agruparse formando cadenas de dos, denominados diplococos, y generalmente forma parte de la microbiota del tracto respiratorio superior del ser humano. Para su crecimiento y multiplicación tienen requerimientos específicos como aporte de proteínas y suplementos hematológicos, por lo que es considerada una bacteria fastidiosa. El crecimiento y desarrollo de la bacteria se ve facilitado en un ambiente de 8 a 10% de dióxido de carbono. En los medios de cultivo de agar sangre, este patógeno crece formando colonias redondas, mucosas y no pigmentadas de un diámetro de 1 a 10 milímetros. Cuando se cultiva en agar sangre en aerobiosis, presenta una marca alfa-hemólisis. La hemólisis es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos, y al referirse a alfa-hemólisis se refiere a una lisis parcial de los eritrocitos que produce una coloración verde que se observa alrededor de la colonia. Pero si se incuba en anaeróbisis, se observa una marca beta-hemólisis. En este caso, la hemólisis es total y el halo que rodea las colonias es totalmente transparente debido a las acciones de la neomucina. Y bueno, continuamos con su clasificación. Gracias a la técnica de Gram, este germen se puede clasificar como un gram positivo. Más sin embargo, este tipo de Streptococcus cuenta con la toxina llamada neumolicina, y como ya se mencionó anteriormente, esta destruye las paredes de los glóbulos rojos, dando así un color verdoso. Al ser responsable de la hemólisis, se clasifica de igual manera en los Streptococcus alfa-hemólicos. Aún así, este tipo de Streptococcus cuenta con una gran variedad de serotipos que varían según la edad del portador. Siguiente. Principalmente este tipo cuenta con 90 serotipos de Streptococcus, más sin embargo el 80% son el responsable de las infecciones, y como ya se dijo, pues van variando respecto a la edad. En menores de 2 meses, los serotipos más comunes o más frecuentes encontrados en estos
son el serotipo 5, que es el 30%, seguido del 7F, que representa al 10%, el serotipo 1 siendo el 8.8% y el serotipo 14 representando al 7.5%. Siguiente. Después nos encontramos con los menores de 6 años pero mayores a 2 meses. En los niños se encuentran principalmente el serotipo 14 siendo el 24.7%, el serotipo B siendo el 10.3%, el serotipo 23F representando al 9.4%, el serotipo 1 siendo el 8%, siendo 0.8% menor que en los niños menores de 2 meses, el serotipo 5 siendo el 7%, siendo considerablemente menor al anterior, que era de 30, el serotipo 6A siendo el 6.3%, el 19F siendo el 5.4%, el 18C siendo el 4.9% y 9B siendo el 2.6%. Y en niños de 6 años a 14 años vienen siendo los mismos serotipos que se encuentran. Siguiente. En cuanto a los adolescentes de 15 años a adultos de 50 años, los serotipos más comunes o frecuentes encontrados son el serotipo 1, siendo el 13.2%, siendo relativamente mayor a los anteriores ya vistos, que iban de 8.8 a 8%. El serotipo 14 siendo el 11.3%, siendo menor a los niños de 6 a 14 años, pero siendo mayor a los bebés de 2 meses. El serotipo 5 siendo el 8.2% y el 23F siendo el 5.3%, siendo menor a los anteriores. En cuanto a los adultos de 51 años a 65, nos encontramos con el serotipo 14, que representan al 13.9% de la población. Este es mayor a los adultos, adolescentes y adultos de 15 a 50, pero es menor a los niños de 6 a 14 años. El serotipo 1 siendo el 11.1%, el serotipo 23F representando al 10.2% y el 3 representando el 10.2%. Y en el caso de los mayores de 65 años en adelante, los serotipos más frecuentes encontrados son el 14, siendo el 13.2%, siendo menor al anterior, y el serotipo 3 siendo el 13.2%, el serotipo 6B siendo el 9.3% y el serotipo 1 siendo el 8.5%. Y en relación a todo esto, nos podemos dar cuenta que entre la población más vulnerable a sufrir con alguno de estos serotipos son la población que va de 6 años a 14 años. Y los dejo con mi compañera. En la estructura del Streptococcus pneumoniae tenemos la cápsula, que la cápsula neumocócica está compuesta fundamentalmente por polisacáridos unidos covalentemente. Esto quiere decir que tienen un enlace covalente a la superficie bacteriana a través del peptidoglicano y el polisacárido C de la pared celular. Puede contener moléculas no sacarídicas, como la colina, la cual se ha detectado en 6 tipos capsulares distintos. Su composición química y su estructura explican su implicación en la virulencia. En esto podemos resaltar 3 cosas. La primera es que la cápsula interfiere en la opsonización. La opsonización es el proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito. Entonces, esto quiere decir que la cápsula interfiere y evita la fagocitosis de la bacteria, bien por enmascaramiento de los constituyentes de la pared bacteriana y fijación del factor C3b de la vía alternativa del complemento por debajo de la cápsula o por la degradación del factor C3b a C3d.
Los serotipos que adoptan esta última estrategia son muy resistentes a la fagocitosis y resultan altamente inmunogénicos. En el segundo lugar tenemos que la cápsula es una estructura altamente hidratada con un gran número de cargas negativas debido a la abundancia de polisacáridos polianiónicos en su composición. Aspecto que regula el intercambio de moléculas e iones con la membrana celular y la adherencia de la bacteria, así como la formación de biopelículas y microcolonias. En tercer lugar y por último es que su estructura modular ayuda al intercambio de genes específicos entre los distintos serotipos, lo cual se considera de gran importancia en fenómenos de comunicación de célula a célula. Este hecho podría explicar cómo los neumococos pueden alternar su morfología capsular de un fenotipo opaco con potentes inductores de inflamación altamente virulentos a otro transparente con una gran capacidad de adherencia, dependiendo de su interacción con el hospedador. El fenómeno de alternado se ha observado tanto en cepas capsuladas aisladas de una infección invasiva como en serotipos presentes en la nasofaringe humana. Siguiente. En segundo lugar tenemos a la pared bacteriana o pared celular como le conocemos, que está constituida principalmente por peptidoglicano y ácidos teicoicos. El peptidoglicano es una molécula compleja compuesta por dos derivados de carbohidratos llamados N-acetil de glucosamina y ácido N-acetilmurámico, unidos a cadenas de 4 a 6 aminoácidos, también llamados péptidos STEM. Los péptidos STEM generalmente contienen un tripéptido de L-alanina, D-isoglutamina y L-lisina, y se unen a través de puentes de pentaglicina, otorgando una consistencia a la estructura. La disposición de capas múltiples de peptidoglicano conforman una estructura rígida que hace susceptible al neumococo a la tinción de Gram, ya que el cristal violeta queda retenido entre estas capas. Aunque se ha atribuido al peptidoglicano muchos efectos en la interacción con el organismo hospedador, su papel en la patogénesis no está del todo claro. Se sabe que la pared celular bacteriana de las gram positivas inducen tanto la liberación de TNF-alfas, IL-1 betas y los IL-6 en cultivos de macrófagos monocitos, como la unión del CD14, el cual es un receptor implicado en la inducción de citoquinas en la infección por gram positiva, por lo que podría actuar en la inflamación sistémica provocada por las bacterias gram positivas en una acción sinérgica con los lipoteicoicos. Los ácidos teicoicos son polímeros carbohidratados que contienen residuos de ribitol o glicerol unidos por un enlace fosfodiéster y que contienen un aminoácido común llamado D-alanina, o azúcares como la glucosa, la galactosa y la N-acetilglucosamina, como sustituyentes. En el neumococo, los ácidos teicoicos son ricos en galactosamina, fosfato y colina. También contienen fosforilcolina. La colina es un aminoalcohol esencial por su papel como factor de crecimiento y como ligador de las proteínas de unión a colina, o CBPS. Y la fosforilcolina interactúa con el sistema inmune. No obstante, la composición de los ácidos teicoicos puede variar en función del medio de crecimiento. Se diferencian en dos tipos de ácidos teicoicos. Los primeros son los ácidos teicoicos de la pared celular, abreviado TAS, que se unen covalentemente al peptidoglicano y contribuyen a la resistencia de la bacteria al medio, la autólisis y la transformación del DNA. Los ácidos teicoicos de la pared se disponen en la mayor parte de la superficie de la pared celular y una pequeña fracción sobresale entrando en la cápsula. En el segundo tipo están los ácidos lipoteicoicos, abreviado LTAS. Se encuentran unidos covalentemente a la membrana plasmática. La implicación en la patogenia de los LTAS pueden variar en función de la especie bacteriana, aunque actúan como elicitores en la respuesta inflamatoria del hospedador. Una estructura importante en el neumococo es el antígeno de Forssman.
un ácido lipoteicoico similar al polisacárido C muy rico en fosforilcolina, que resulta un potente inhibidor de la autolisina y potencia la adherencia bacteriana a células de mamíferos. Y bueno, la fracción de ácido teicoico que entra en la cápsula junto con los fragmentos muy adheridos de peptidoglicano forman el polisacárido C, polisacárido de la pared celular o PSPC, presente en todos los neumococos y en algunos pertenecientes al grupo S. viridans, que es responsable de la reacción entre el neumococo y unas proteínas que aumentan en la sangre en ciertas afecciones. Y aquí en la imagen podemos ver que los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos se representan en verde y los fosfatos carbohidratados ricos en colina en naranja. La unión del LTA en la membrana plasmática se representa en un color rojo. Las proteínas fijadoras de colina se unen a la pared, al TA o al LTA, mediante un dominio representado con una cinta roja. El antígeno de superficie neumocócica, también podemos encontrarlo como PSAA, aparece representado en verde inmerso en el peptidoglicano. Las proteínas que unen a la penicilina, abreviado PBPS, aparecen en un color azul en el espacio periplásmico en contacto con el peptidoglicano. La hialuronato liasa se une al peptidoglicano en la zona más externa y se representa en un color azul claro. Y bueno, ya sí, con lo siguiente sería la membrana citoplasmática o membrana plásmica. La membrana citoplasmática bacteriana es similar a la de la célula eucariota. Tiene una bicapa de fosfolípidos en la que se incluyen diversas proteínas. Las membranas citoplásmicas bacterianas no contienen esteroles, lípidos, que son los lípidos que están siempre presentes en las membranas de las eucariotas. La principal función de la membrana citoplasmática es el transporte de nutrientes del medio externo hacia el citoplasma y de residuos metabólicos, exoenzimas y otros, producidos en citoplásmicos hacia el exterior. Las bacterias, como ya sabemos, son unos organismos unicelulares procariontas, entonces, en este caso del Streptococcus pneumoniae, podemos decir que su proceso para que puedan entrar estos nutrientes es por medio de la circulación, como es la difusión facilitada. La difusión facilitada, recordemos, es un fenómeno físico que implica el transporte de moléculas, iones o sustancias líquidas a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración. Y también es por transporte activo, que es prácticamente lo opuesto, que es en contra de un gradiente de concentración. En la difusión facilitada podemos decir que es de donde hay más, se pasa a donde hay menos. Y en el transporte activo es de donde hay menos, se pasa a donde hay más. Y se dan por la acción de proteínas integrales de la membrana que actúan como transportadores de la sustancia a través de la membrana celular. Un ejemplo de estas proteínas integrales son las proteínas de canal, las cuales forman estructuras en forma de poros que atraviesan la membrana celular y permiten el paso de moléculas como la glucosa y los aminoácidos. Otro ejemplo de las proteínas transportadoras que cambian su forma y la adecúan a la que tiene la molécula, a la que ingresa. También se encuentran las proteínas bomba, que liberan la energía de algunas moléculas como el ATP, el adenosintrifosfato, para transportar una determinada sustancia a través de la membrana. Y aquí en la imagen podemos ver la membrana citoplasmática. Justamente está debajo de la pared bacteriana. Y aquí podemos ver que está la proteína de transporte. Y tenemos también lo que es
bicapa de fosfolípidos, en la que también se observan lo que son las cabezas hidrofílicas y las cabezas hidrófobas. La parte redonda de la cabeza es polar y las colas hidrófobas son apolares. Siguiente. El citoplasma es la sede del metabolismo de las bacterias porque en él tienen lugar todas las reacciones biosintéticas y degradativas precisas por el crecimiento y actividad de la bacteria, incluida la síntesis de sus propias proteínas. Al microscopio electrónico, además del genoma de citoplasma bacteriano, se aparecen los ribosomas y algunas inclusiones de reserva de nutrientes. Los ribosomas son partículas de ribonucleoproteínas que se ocupan de traducir la información genética al lenguaje de las proteínas. Los ribosomas bacterianos no están unidos a una membrana porque no existe el retículo endoplásmico y son más pequeños que las eucariotas, de tipo 70S, formados por dos subunidades de 30S y 50S. En el citoplasma de algunas especies de bacterias son visibles inclusiones de nutrientes como granulos de glucano, que son reservas de carbono y energía, o polimetafosfato y polibeta-hidroxibutirato como reservas de lípidos. Y ya como último, el ADN bacteriano. El material genético de la bacteria está compuesto de una estructura fibrilar constituida por un ADN circular de doble cadena enrollado sobre sí mismo. El ADN abarca de 2 filamentos de nucleótidos. Cada nucleótido contiene un fosfato, un azúcar de 5 carbonos, 2 desoxirribo y una de 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina y timina-guanina. El fosfato y el azúcar componen la espina dorsal de cada filamento de DNA, mientras que las bases son responsables de sostener los 2 filamentos juntos vía enlace de hidrógeno en una estructura llamada hélice doble. El orden de las bases en un filamento de ADN contiene la información genética cifrada. Todo ADN encontrado en un organismo se refiere colectivamente como el genoma. Ya como podemos ver aquí en la imagen de la molécula de DNA, podemos observar las pares de bases, las bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina, citosina. Y lo que va dando vueltas es el esqueleto de azúcares, azúcar fosfato. Siguiente. Y ya como algo general, el Streptococcus pneumoniae lo podemos aquí en esta imagen ver de manera general, en grande, en el que podemos apreciar las autolicinas, las neumolicinas, de las cuales se van a hablar más adelante, la membrana celular, la pared celular, la cápsula, la IgA1, el antígeno F, la neuramidasa. Incluso están aquí las proteínas de ligadura colina, la proteína C de la superficie neumocócica, el antígeno A de la superficie neumocócica también, la proteína de la superficie neumocócica y la de captación de A de hierro. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita los dejo con mi compañera Annette. Bueno, yo voy a hablar sobre las pruebas de identificación. La primera es la tinción de Gram. Con esta tinción se divide a los microorganismos en dos grupos, los Gram positivos y los Gram negativos. Esto depende de si retienen o no el cristal violeta que se utiliza en la tinción. Las Gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglicano con numerosos enlaces cruzados de ácido teicoico, y en las Gram negativas la pared de peptidoglicano es más delgada. Por tanto, las Gram positivas, al tener mayor cantidad de peptidoglicano, retienen con mayor fuerza el complejo.
Las gram positivas permanecen de un color azul violeta después de la tinción y las gram negativas se tiñen de color rojo o rosado. La siguiente es la bilis esculina para los estreptococos D y Enterococcus de los demás grupos de Streptococcus. La concentración de bilis es fundamental debido a que existen Streptococcus del grupo Viridans que son capaces de crecer en concentraciones menores de bilis. Esta prueba consiste en realizar un sembrado en la superficie de tubos de agar bilis esculina inclinados. Y al interpretar los resultados, una reacción positiva es evidenciada al observar ennegrecimiento del medio. La siguiente, por favor. La siguiente prueba es prueba de tolerancia a la sal o caldo salado. El objetivo de esta prueba es separar los enterococcus capaces de crecer en caldo salado de los demás streptococcus del grupo D. Su fundamento radica en la capacidad de los enterococos de crecer en una concentración de 6.5% de NaCl. Al interpretar los resultados, se considera la prueba positiva cuando aparece turbidez, con o sin edificación del medio. Y si no aparece turbidez, entonces es negativa. La otra es la sensibilidad a la optoquina. El objetivo de esta prueba es diferenciar a Streptococcus pneumoniae de otros Streptococcus alfa hemolíticos. Se basa en la sensibilidad de Streptococcus pneumoniae en una concentración menor o igual a 5 milímetros de optoquina. Al interpretar los resultados, si se observan a los de inhibición iguales o mayores a 14 milímetros o iguales o mayores a 16 milímetros con discos de optoquina y de 6 a 10 milímetros de diámetro, indican sensibilidad. Ahora los dejo con mi compañera Fernanda. Los factores de virulencia de Streptococcus pneumoniae es que contienen adherencia, la cápsula polisacárida, autolicina, proteínas de superficie PSPA y PSAA, teasa, IgA, neumolicina y neuraminidasa. La adherencia es la capacidad de adherirse en forma eficiente a la célula blanco, es un elemento crucial en la etapa inicial de la infección. Esta bacteria establece una íntima interacción en el mucus del tracto respiratorio, se adhiere a la superficie de las células epiteliales y posteriormente es capaz de invadir. Como resultado de esta interacción, se produce un daño en la actividad de los cilios del epitelio respiratorio. La cápsula polisacárida es el factor de virulencia más importante, ya que las cepas capsuladas son capaces de eludir la acción fagocitaria en ausencia de anticuerpos específicos. Inhiben la activación del complemento por la vía alterna y degradan el fragmento C3b unido a la superficie bacteriana. Los anticuerpos anticapsulares serotipo específicos protegen de la infección por los serotipos homólogos. Esta es la base inmunológica de las vacunas antineumocócicas. Por favor. La neumolicina puede considerarse una toxina, ya que destruye la membrana de los glóbulos rojos y es responsable de la hemólisis que se observa cuando se cultiva en medios con sangre y en ambientes anaerobios. Se relaciona inmunológicamente con la streptolicina 0 producida por los Streptococcus B hemolíticos del grupo A. En infecciones experimentales en conejos produce anemia hemolítica y necrosis alveolar, pero no está bien definido su rol patogénico en las infecciones. La neuraminidasa
es una enzima capaz de hidrolizar las glucoproteínas y los glucolípidos celulares y por lo tanto tendrían un papel importante para ayudar a la diseminación y multiplicación de esta bacteria en los tejidos infectados. Disminuye la viscosidad del mucus que reviste el epitelio respiratorio y altera la estructura de los oligosacáridos, exponiendo los receptores y facilita la colonización. Las proteínas de superficie PSPA y PSAA pueden participar en la adherencia inicial de las células blanco. La autolisina se denomina también amidasa, es una enzima que hidroliza la capa de peptidoglicano en un sitio específico, el ácido N-acetilmurámico y el residuo alanina del puente peptídico. La actividad de la amidasa depende de la presencia de fosfato de colina en el ácido teicoico de la pared celular en presencia de colina permite la división celular. Si bien esta función básica de la bacteria no está claramente determinado su papel en la autolisina en la virulencia bacteriana. La proteasa para IgA, esta proteasa que hidroliza e inactiva la hemoglobina A1, presente en la mucosa, lo que le facilita su adherencia y colonización inicial. Es importante considerar que esta IgA proteasas son producidas también por otras bacterias capaces de producir infecciones invasoras severas como la influenza tipo B y meningitis. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, en este esquema se puede visualizar los factores que en un momento mencioné y algunas otras características que también pueden ayudar a la virulencia de este virus, de esta bacteria, perdón. Los dejo con mi compañera Daniela. Ahora hablaremos de la propagación y transmisión del Streptococcus pneumoniae. Al ser una enfermedad en la cual se alojan en el tracto superior respiratorio, se puede transmitir con muchísima facilidad de una persona a otra. ¿Cómo? De hecho, es muy fácil. Más fácil de lo que se piensa. Se transmite por gotas de saliva o secreciones de mucosas de las personas infectadas, así como los toser y al estornudar. Anteriormente esto se podía contagiar con muchísima más facilidad porque las personas no tenían en cuenta las medidas de precaución para evitar el contagio. Y pues actualmente con la pandemia del SARS-CoV pues ya se implementaron varias medidas como es el uso de cubrebocas, el lavarse las manos y demás. Más sin embargo, este virus si se aloja en un objeto puede permanecer allí hasta 5 meses y una persona al entrar en contacto con él y si no se lava las manos y consume algo, esa persona podría resultar contaminada con ese tipo de Streptococcus. Y ya. Ahora vamos a hablar sobre los medios de cultivo del Streptococcus pneumoniae y empecemos con el agar de sangre de cordero al 5%. Bueno, este medio se emplea para el aislamiento, cultivo y determinación de reacciones hemolíticas de organismos fastidiosos. El agar base con que se trabaja tiene un fin específico de cumplir con los requerimientos de nutrientes del agar en sangre y mantiene los glóbulos rojos en excelente estado de conservación y, por supuesto, asegura reacciones hemolíticas típicas y bien determinadas. Una de las cosas más importantes sobre esto es la metodología y el crecimiento. Hablando sobre la metodología, el agar en sangre garantiza el crecimiento de todos los microorganismos de importancia clínica, que son tanto gram positivos como gram negativos, hongos y levaduras, pudiendo observarse en este medio las características de hemólisis que algunos de ellos presentan, sirviendo esto como una base inicial para la correcta identificación del patógeno. Hablando sobre el crecimiento, el estudio del control de calidad de sangre de cordero al 5%
asegura que este medio mantiene el crecimiento de microorganismos no fastidiosos, como lo había mencionado anteriormente, y aparte demostrará la alfa y beta hemólisis de reacciones típicas que tiene el Streptococcus pneumoniae. El agar en sangre de cordero al 5% con gentamicina es un medio utilizado para aislar el Streptococcus pneumoniae a partir de muestras que ya están contaminadas, y un ejemplo de estas muestras serían las faringeas o nasofaringeas. Aquí, por ejemplo, la parte más importante es el control de calidad, y esto se realiza a través de la tinción de Gram, y se observa la apariencia de los reactivos diariamente, y si el cristal violeta presenta un precipitado o cristales que ya están sedimentados, se tiene que filtrar antes de usarlo. Y la evaporación puede alterar la efectividad de los reactivos, por lo que las soluciones de trabajo siempre, se deben cambiar regularmente. Y otro punto es que se debe realizar con cepas conocidas y un control diario, al igual que cuando se prepara un nuevo lote de reactivos. Y ambas imágenes representan cómo se ven estos experimentos. Ahora vamos con el agar en sangre de caballo al 10%. Este medio es utilizado para obtener una buena recuperación de microorganismos igualmente fastidiosos y las reacciones hemolíticas de Streptococcus pneumoniae, entre otros. Aquí lo importante es la composición química, y esta es triptona, peptona, extracto de levadura, cloruro de sodio, agar y pH final de entre 7.3 o 0.2. Otra de las cosas a mencionar es la esterilidad. En esto cabe destacar que se debe incubar una caja de agar en sangre por lote de 1 litro de medio de entre 35 grados centígrados y de 24 hasta 48 horas, y no se debe observar un crecimiento. Sobre sus condiciones de almacenamiento, tenemos que se debe guardar el medio deshidratado a 25 grados centígrados y usarlo únicamente hasta la fecha de expiración, y se deben conservar las cajas preparadas a 2 u 8 grados centígrados envueltas en bolsas plásticas. Vamos por el siguiente, que es el agar Müller-Hinton con sangre de cordero. Este medio es utilizado para determinar la susceptibilidad que tienen los microorganismos a agentes antimicrobianos. Aquí un dato es que el Comité de la Organización Mundial de la Salud, para la estandarización de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, ha aceptado este medio que estamos explicando para determinar la susceptibilidad de microorganismos. Y debido a su aceptación, las personas ya se dedican más a trabajar en este campo. El control de calidad de estas pruebas es que se debe observar un crecimiento después de 18 a 24 horas de incubación del Müller-Hinton adicionado de sangre de cordero, y en el caso especial del Streptococcus pneumoniae, lo más importante es la esterilidad, que se debe incubar durante 48 horas en una placa de agar Müller-Hinton. Es importante leer la prueba de esterilidad por el no crecimiento bacteriano. Las condiciones de almacenamiento son algo estrictas y son las siguientes: debe haber un medio deshidratado a menos de 30 grados centígrados, un medio preparado de 2 a 8 grados centígrados y envueltas en bolsas plásticas, y no se usan cajas de más de 7 días de preparación cuando al medio se le ha adicionado sangre de cordero al 5%. Luego seguimos con el caldo Müller-Hinton 2 ajustado con cationes con sangre lisada de caballo al 5%. Este medio es muy recomendado por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio para realizar las determinaciones de SIM para el Streptococcus pneumoniae, y no se emplea sangre de cordero, ya que aquí hay un contenido alto de timidina, y esta interfiere con las determinaciones que hay de susceptibilidad de las sulfonamidas y el trimetoprim. Lo importante, como lo he ido mencionando a lo largo, es aquí, por ejemplo, la esterilidad y el control pasivo.
Sobre la esterilidad, una licuota del medio preparado debe servirse siempre en un frasco estéril y tiene que ser incubada por 72 horas para examinar su esterilidad. En su control pasivo, se dice que para cada lote nuevo y en lo posible para cada frasco nuevo se debe realizar el control de calidad con la determinación de la concentración inhibitoria mínima con la cepa de control recomendada, cuya concentración inhibitoria mínima es de 0.10 a 1.0 miligramos, interpretada como intermedia. Las condiciones de almacenamiento son un polvo deshidratado mínimo 25 grados centígrados y medio preparado de 2 a 8 grados centígrados. Yéndonos con el segundo, tenemos un caldo enriquecido con 5% de suero de caballo y 0.1% de glucosa. Este medio lo podemos preparar con cualquier caldo de enriquecimiento y el suplemento es de suero de caballo y glucosa y que en cierta concentración va a estimular la formación de la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Aquí en el control de calidad se observa crecimiento después de 18 a 24 horas de incubación, pero esto con una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. En la esterilidad se incuba un tubo de lote de medio por 48 horas de 35 a 37 grados centígrados y este debe permanecer siempre transparente. El desoxilicato de sodio al 10%, bueno, esta solución se utiliza para la prueba de solubilidad en bilis, en métodos de tubo y en caja. Su composición química es de desoxilicato de sodio de 10 gramos y agua destilada o desionizada de 100 mililitros. Y aquí podemos ver cómo se observa la composición química en la imagen. Y la segunda es la sangre de caballo lisada. En este medio se adiciona del 3 al 5% de sangre de caballo lisada al caldo Müller-Hinton 2, que ya habíamos mencionado anteriormente, pero ajustado con cationes para que se pueda enriquecer y entonces se favorezca el crecimiento del Streptococcus pneumoniae. El último es el caldo de Todd-Hewitt, que este medio se recomienda para el cultivo de Streptococcus, principalmente que sean hemolíticos del grupo A y como caldo de cultivo para microorganismos que son patógenos. Este caldo se prepara conforme a la fórmula sugerida por Ubdiki y Nicke. El control de calidad es importante y en este se observa crecimiento después de 18 a 48 horas de incubación a una temperatura de 35 grados centígrados. Continuando, los dejo con una de mis compañeras. Bueno, ahora la patogenicidad. La bacteria de Streptococcus pneumoniae desarrolló la capacidad de colonizar las superficies mucosas del tracto respiratorio superior para sobrevivir dentro del huésped. Es capaz de esparcirse desde la nasofaringe a otros tejidos, produciendo diversas enfermedades, para después dar lugar a enfermedades invasivas como la meningitis. La siguiente, por favor. La adhesión y colonización del tracto respiratorio. Streptococcus pneumoniae es un componente habitual asintomático de la microbiota comensal de la nasofaringe, generalmente junto a otras bacterias como H. influenzae y Maroxella catarrhalis, especialmente en la población infantil. El estado de portador es el primer paso para el desarrollo de la enfermedad y su duración es variable, puede ser de 1 a 3 semanas dependiendo del serotipo. Otros factores que contribuyen a la adquisición y duración de este estado portador es la época del año, factores inmunológicos, ser fumador activo o pasivo, uso reciente de antimicrobianos, al igual que posibles coinfecciones, como otros patógenos respiratorios. Para iniciar la colonización, esta bacteria tiene que superar al moco de la nariz. Cuando esta bacteria entra en la cavidad nasal, las cargas negativas del CPS protegen de ser atrapadas por el moco.
y de esta forma le permite alcanzar a las bacterias la superficie del epitelio. El poseer una cápsula gruesa es una desventaja para la bacteria, ya que al colonizar la superficie epitelial inhibe su adherencia. Por tanto, el neumococo cambia de fase entre dos formas capsulares. Al colonizar, atenúa la expresión de la cápsula, a diferencia de cuando se encuentra en el torrente sanguíneo o en los pulmones, y expresa otros componentes de su pared para lograr la adhesión al epitelio. El peptidoglicano y la unión con los ácidos teicoicos de pared por sus siglas en inglés WTAS y la cápsula polisacárida favorecen la sobrevivencia del neumococo. Le otorga resistencia frente a varios componentes presentes en el moco nasal y uno de ellos es la lisozima. La mayoría de las bacterias lleva a cabo la adhesión a través de proteínas de superficie que se unen a los carbohidratos del huésped. Y analógicamente, la bacteria puede interactuar con las proteínas del plasma y de la matriz extracelular eucariota. La adhesina de superficie A o PSAA, entre otras, llevan a cabo la unión del neumococo a los carbohidratos de la superficie celular. Streptococcus pneumoniae sintetiza otras proteínas de superficie como las proteasas, ya que son importantes para llevar a cabo la colonización. Un ejemplo es la serin proteasa HTRA. Y pues, listo. Listo. Aquí vemos un ejemplo de la colonización. La bacteria S. pneumoniae están sobre el moco y los epitelios los están captando y la bacteria está intentando adherirse, superando la barrera del moco. Es todo. A continuación les voy a hablar sobre los efectos en la salud. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las infecciones o enfermedades neumocócicas. Estas dan lugar a un amplio rango de manifestaciones. Entre ellas tenemos las más frecuentes, pero también menos graves, como, estas son las infecciones que se dan en el tracto respiratorio superior. Algunos ejemplos serían la otitis media y la sinusitis. Pero por el otro lado también tenemos las menos frecuentes, pero también las más graves. Ejemplos de estas serían desde la neumonía hasta la meningitis y septicemia. La infección más frecuente, estas infecciones se dan más frecuentemente en niños menores de 2 años y en adultos mayores de 60 años. También quienes padecen una enfermedad renal, cardíaca o pulmonar. También alcohólicos, diabéticos, inmunodeprimidos y personas con asplenia. Estas infecciones se cree que tienen un periodo de incubación de 1 a 3 días y los primeros síntomas son escalofríos, fiebre alta y tos con esputo. Si no se llega a tratar, se mantiene la fiebre y aparece dolor pleurítico. También sinusitis, endocarditis, artritis y peritonitis. Cuando la bacteria llega a alcanzar los pulmones, se puede dar lugar a una neumonía, ya que también puede pasarse al torrente sanguíneo y causar una bacteremia o septicemia. El Streptococcus pneumoniae es la bacteria que más frecuentemente causa la neumonía. Se da, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad neumocócica es una de las 10 principales causas de muerte. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre 4 ejemplos de enfermedades causadas por Streptococcus. Primero tenemos una de las más frecuentes, pero menos graves, que es la otitis media. Esta es una infección bacteriana o viral del oído medio. Generalmente se acompaña de
una infección de vías respiratorias superiores. Sus síntomas van desde la otalgia, que la otalgia es un dolor en el oído, ya sea internamente o externamente. También tiene síntomas sistémicos, como fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Esta se presenta más frecuentemente entre los 3 meses y los 3 años, ya que en este periodo la trompa auditiva es inmadura, ya sea visto desde estructura como funcional. Y también se puede prevenir con una vacunación. En este caso, con la vacuna neumocócica conjugada, que más adelante vamos a presentar. Y bueno, con esta vacuna se disminuye la incidencia de la otitis media. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la sinusitis. Esta es una inflamación de los senos paranasales. Es debida a infecciones virales, bacterianas o micóticas, o solamente a reacciones alérgicas. Sus síntomas consisten desde la obstrucción y congestión nasal, dolor o sensación de presión facial y, en algunos casos, cefalea y fiebre. La sinusitis puede clasificarse como aguda, que esta regularmente se resuelve en 30 días. La subaguda, que se resuelve de 30 a 90 días. Y la crónica, esta dura más de 90 días. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la menos frecuente, pero más grave, que es la neumonía. Esta es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos se pueden llenar de líquido o pus. Esto provoca tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. La neumonía también puede presentarse por diversos microorganismos, ya sean bacterias, virus y hongos. También puede dar desde una gravedad suave hasta, generar la muerte. Es más grave en bebés y niños pequeños, en personas mayores a 65 y personas con problemas de salud o sistemas inmunes pues débiles. También puede ocurrir por sí sola después de haber tenido un simple resfriado o una gripe, y puede afectar una parte del lóbulo del pulmón. Una parte del pulmón que es el lóbulo. Y bueno, a esto se le llama neumonía lobular. Siguiente, por favor. Después tenemos la meningitis, que es una infección bacteriana rápidamente progresiva de las meninges y el espacio subaracnoideo. Los síntomas van desde fiebre, dolor de nuca, cefalea, y las causas más probables de meningitis también dependen desde la edad y sistema inmune del paciente y su vía de entrada. En los lactantes mayores y niños, regularmente la principal causa es por el Streptococcus pneumoniae, y en los adultos de mediana edad y en los adultos mayores se da por el Streptococcus pneumoniae. De igual manera, también se puede prevenir con la vacuna conjugada antineumocócica. Siguiente. Eso sería todo por ahora. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los mecanismos de defensa del huésped. Cuando los patógenos entran al hospedador, se desencadena una serie de respuestas que proceden de la interacción con el patógeno, teniendo como objetivo inducir una respuesta inmune. Este sistema inmune, al ser la primera línea de defensa, es el más efectivo frente a estos microorganismos patógenos. Les voy a hablar sobre la inmunidad humoral. En esta inmunidad participa el sistema de complemento, el cual es esencial y eficaz para la respuesta inmune, pues este reconoce y elimina con rapidez a este tipo de microorganismos.
A pesar de esto, pues varios patógenos han desarrollado mecanismos que le ayudan a escapar del complemento para evitar ser reconocidos y pues asegurar su sobrevivencia dentro del huésped. Ahora específicamente les voy a hablar sobre el sistema del complemento. Este forma parte de una de las primeras líneas de defensa frente a los patógenos invasores que logran superar las barreras mecánicas y químicas del cuerpo humano. Además, es mediador entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. Está formado por más de 50 proteínas, tanto plasmáticas como de superficie celular. Estas se organizan jerárquicamente en cascadas proteolíticas. El sistema de complemento se activa cuando detecta la superficie del patógeno y se efectúa la inducción de mediadores proinflamatorios a la opsonización del patógeno por medio de diversas opsoninas del complemento como C3b, al igual que la lisis del patógeno por la unión al complemento de ataques de membrana y provoca poros en la superficie del microorganismo. Este sistema tiene, pues, por así decirlo, 3 sistemas de activación. La primera es la vía clásica o CP. Es activada cuando la C1P en conjunto con las serinproteasas, la C1R y la C1S, que en total es el complejo C1, se unen a la fracción constante de las inmunoglobulinas, en específico a IgG1 e IgM, que están ancladas en la superficie del microorganismo. Esto desestabiliza a C1Q y activa la autocatálisis de C1R y como consecuencia divide a C1S y a su vez hidroliza a C4 y C2 en subunidades grandes y pequeñas. Las dos subunidades grandes se unirán para formar el complemento convertasa de C3. Este componente de C3 es importante en la inmunidad mediada por el receptor, pues actúa como opsonina para reconocer al microorganismo como un patógeno e incita la fagocitosis a través del receptor del complemento CR1. La fagocitosis, pues como ya sabemos, es el mecanismo inicial de eliminación del parásito, incluyendo pues a Streptococcus pneumoniae. La segunda es la vía alternativa, o sea, esta es activada cuando C3b está depositado sobre el patógeno, se une al factor B y da lugar a una proconvertasa, que esta sería la C3bb. La activación de la vía alternativa de manera espontánea es peligrosa debido a que puede generar fenómenos de autoinmunidad en el huésped. Es por eso que esta vía es altamente regulada por proteínas inhibidoras para mantenerlas en niveles idóneos. Y la tercera es la vía de las lectinas, o LP, que funciona de manera independiente a la vía de las inmunoglobulinas. Esta inicia cuando las lectinas de unión a manosa, o MBL, las colectinas, LK, o alguna ficolina, ya sea la L, la M o la H, se unen de manera dependiente al carbono y libera el plasma como un componente de la respuesta de fase aguda a los carbohidratos y a las regiones similares a colágeno, a partir de las cuales se forman trímeros. Las manosas o colectinas son lectinas de tipo C que forman interacciones múltiples y su estabilidad depende de la distribución y geometría de los azúcares. Las manosas y la C1Q son moléculas similares en las estructuras. Estimulan directamente la fagocitosis debido a que pueden unirse con el receptor y con el receptor CR1. Y ya, eso es todo. Ahora les voy a hablar sobre cómo prevenir y controlar. Siguiente, por favor. Ok, como prevención o control tenemos las vacunas. Tenemos 2 tipos de vacunas disponibles frente al neumococo. Tenemos la vacuna conjugada neumocócica PCV13. Esta vacuna está conjugada contra 13 serotipos.
el 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Esta es recomendada para todos los niños entre 2 meses y 6 años, también en adultos de 65 años y pacientes de 6 a 64 años con ciertas condiciones médicas. Algunos ejemplos de condiciones médicas sería anemia, pérdida de líquido cefalorraquídeo, cuadros de inmunocompromiso, ya sea leucemia, VIH, síndrome nefrótico y algunos otros como cáncer también. Y también tenemos la vacuna antineumocócica de polisacáridos PPSV23. Esta vacuna de polisacáridos polivalentes está dirigida contra los 23 serotipos que presentan el 90% de las infecciones neumocócicas graves en adultos y niños. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 7F y etcétera. Esta es recomendada en adultos menores de 65 años, pacientes igual de 2 a 64 años que tienen condiciones de alto riesgo, como los mencionados anteriormente, también con diabetes, trastorno hepático crónico, alcoholismo, tabaquismo y trastornos cardiovasculares. Siguiente, por favor. También tenemos los antibióticos o antimicrobianos. Algunos ejemplos sería la penicilina, tetraciclina, cefotaximina, eritromicina, vancomicina y linezolid. Estas pueden, las mencionadas anteriormente, el Streptococcus puede presentar resistencia a muchos antibióticos, como los mencionados anteriormente, y de esto les va a hablar más adelante Lisette. Ahora les voy a hablar sobre un tema que es muy importante y es la resistencia antimicrobiana, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar del Streptococcus pneumoniae. Y quiero empezar dándoles una introducción de por qué es tan importante, y es que las infecciones de Streptococcus pneumoniae son una causa importante de morbilidad. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos, esta bacteria es responsable anualmente de 3.000 casos de meningitis y 500.000 casos de neumonía, y todavía peor, 7 millones de otitis media. La resistencia en este grupo bacteriano se ha incrementado poco a poco en la sensibilidad disminuida a la penicilina, y muchos de estos aislamientos lo son también a macrólidos, tetraciclinas, entre otras cosas, y la resistencia a quinoloas es aún infrecuente, pero está yendo en aumento. Otra cosa que quiero mencionar para que se entienda un poco más de lo que hablamos a continuación son las estrategias de resistencia, en este caso de las bacterias. Y como sabemos, las bacterias son seres vivos que evolucionan y que son capaces de adaptarse y obviamente de resistir a los antibióticos. Pero ¿cómo se da este proceso? Pues en primer lugar tenemos que un antibiótico tiene que fijarse sobre un receptor para poder actuar. En este caso, nuestro receptor es una bacteria. Después, ¿qué sucede? Se da la mutación de este receptor. ¿Y qué pasa? Pues si el receptor cambia tras una mutación, va a impedir la vinculación del antibiótico. Lo que pasa a continuación es la modificación de este antibiótico, porque numerosas cepas son resistentes y fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico, lo que da como resultado impermeabilidad de la bacteria. Esto significa que la bacteria va a cerrar sus poros y el antibiótico no va a poder penetrar,
lo que nos lleva ahora sí a una conclusión, que es la expulsión del antibiótico. Algunas bacterias van a ser capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Pero hablemos sobre la resistencia a la penicilina. El Streptococcus pneumoniae es resistente a la penicilina cuando presenta un SIM de 0.12 a 1 microgramos o resistencia de alto nivel, con SIMs de mayor a 2 microgramos. Las cepas resistentes a penicilina son uniformemente resistentes a todos los derivados de la penicilina, como la ampicilina, y generalmente son resistentes a las cefalosporinas de primera y de segunda generación. Aquí en el siguiente diagrama podemos ver también uno de los mecanismos por los cuales se provoca la resistencia antibiótica. Tenemos una bomba de flujo, una modificación, como lo había mencionado anteriormente, una inactivación enzimática y pues finalmente una obstrucción a la penetración. Del otro lado tenemos una infección inicial, un tratamiento que es incompleto, una recaída y abajo, según los colores, es el nivel de resistencia que hay, alto o bajo. La resistencia a otros grupos antibióticos. Las cepas de Streptococcus pneumoniae son resistentes a la penicilina, como habíamos dicho, y pues se presentan con mayor frecuencia en las cepas que son sensibles. Pero en la resistencia a otros grupos de antibióticos tenemos a la eritromicina, la tetraciclina, el cloranfenicol y el crotimuxazol. La eritromicina, por ejemplo, se ha utilizado como una alternativa que es terapéutica en la penicilina y en los casos de alergia a este antibiótico. El principal mecanismo de resistencia a los macrólidos, por ejemplo, descrito en los neumococos, se debe a la acción que tienen las metilasas, que son enzimas que actúan sobre una subunidad de 23S del ARN ribosomal. Esto conduce a una unión deficiente entre el antibiótico y la molécula diana. Y este mecanismo confiere resistencia cruzada a todos los macrólidos, incluyendo los nuevos derivados con núcleos 14, 15 y 16 átomos. Finalmente, hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de la tetraciclina, cloranfenicol y cotrimoxazol, que son antibióticos actualmente poco utilizados en la práctica clínica, se presentó un porcentaje de resistencia del 35%, 23% y 45% respectivamente, y hasta el momento todas las cepas de Streptococcus pneumoniae continúan siendo sensibles a la vancomicina con CMI, que oscilan entre 0.25 a 0.5 microgramos, y la frecuencia de cepas es resistente a la rifampicina, que es muy baja, con cifras inferiores al 1%. Y de este lado tenemos otro diagrama, de nuevo tratando de explicar cómo es la resistencia a los antibióticos y la evolución en acción. Tenemos las bombas de flujo, el material genético foráneo, la inactivación enzimática, que ya ha sido muy mencionada, la pared bacteriana y la modificación del sitio blanco, el ARN, el ADN y el antibiótico tratando de actuar. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte y nos despedimos. Gracias por su atención.